Gracias por la invitación. Agradecerle a Emilio Alarcón realmente por este espacio, por poder compartir esto. Realmente quiero invitar al foro. Ahí, Emi, si me ayudas para saber con cuántas personas más o menos estamos acá ahorita. Estamos con 42 personas, igual se están sumando todavía Buenísimo. más. Es chévere, realmente lo que quiero es más que nada es porque vamos a tener algunas láminas de interacción hacia adelante. Primero que nada, muchas gracias por esa introducción, Amy, agradecer a la Cámara de Comercio de Lima por este espacio. Y como lo mencionó Amy, bueno, les voy a dar una breve charla realmente sobre cómo darle sentido a esa administración comercial. Esto se rige mucho en base a las experiencias y a lo que he podido aprender en este tiempo a lo largo de mi carrera y espero que les sea de mucha utilidad para ustedes. Igual, pueden ver en la presentación, en la parte inferior derecha, tienen también mis contactos en distintas redes sociales con total libertad para que puedan escribir y contactarme en caso tengan alguna duda, ¿vale? Entrando un poquito en materia, ¿de acuerdo? Y les invito, si tienen preguntas o hay alguna duda al respecto, por favor lo ponemos en el chat y Amy nos ayudará al final para revisarlo. Si por A o B motivo no lográramos cubrir todas las preguntas, pues bueno, ahí está el contacto y bienvenido sea, me pueden escribir para poder ayudarles en ese sentido, ¿vale? Entonces, entrando en materia, ¿vale? Ahí me pueden ver la pantalla y estamos viendo la agenda, ¿correcto? Listo. Vamos a tratar ahora 5 temas. Parece que es mucha materia como para una hora del viernes, en especial el viernes que podemos estar un poquito cansados realmente, pero la idea de este contexto es de entender cómo estos 5 temas se enlazan uno con otro, ¿vale? Y tener una clara comprensión de cómo podemos darle esa estructura, esa forma a nuestro negocio, de tal manera que las cosas fluyan y podamos lograr esos objetivos que tanto anhelamos, en especial cuando tenemos un emprendimiento o si tenemos una empresa realmente que está avanzando, pero que sentimos que no estamos logrando crecer como quisiéramos, ¿vale? Ahora, antes de entrar con toda la materia, yo les quiero invitar a ustedes a que entren a menti.com, ¿de acuerdo? Les invito a que entren a menti.com e ingresen el código que pueden ver en su pantalla, el que está resaltado en verde, ¿vale? Y en 2 palabras ingresen cuál es su expectativa respecto a este webinar. ¿Qué es lo que les interesaría saber basado en la agenda que les acabo de presentar? ¿De acuerdo? Y vamos a ver acá en pantalla, se va a ir actualizando conforme ustedes vayan ingresando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden entrar al link. Voy a regresar a la página para que puedan ver el código. ¿De acuerdo? Aquí. Con todos, acabo de compartir el enlace de menti.com y también el código por el chat para que puedan darle clic y de esa manera ingresar. Perfecto. Miren, ahí una persona ha puesto aprender sobre procesos. Esto se va a ir actualizando y vamos a ir viendo. Entonces me encantaría poder escucharles realmente. Llenarme de conocimiento. Genial. Todos los días aprendemos algo nuevo. Para eso estamos acá. ¿Otro más? Tal vez vamos, les animo. Estamos 48 personas. No sé si están teniendo algún problema. Ahí está también. Realizar un plan de negocio. Perfecto. Impulsar mis actividades. Genial. Vamos a hablar. Ahí tenemos un tema importante sobre las actividades. Mejora del área comercial. Vamos a ver cómo realmente el área comercial es algo integral. La mejora del área comercial no es solo el área comercial, es toda la empresa realmente. Esperemos unos 2, 3 más. Buenísimo. Nuevos conocimientos. Chévere. Trabajo por excelencia, nuevos métodos, nuevos conocimientos, reforzar, de seguro es la gestión en el negocio. Está bueno, vamos 2, 4, 6, 8, 9, 10, nuevos métodos, mejora del modelo de negocio, mejora del área comercial, trabajo por excelencia, conocer nuevas gestiones, saber de la logística, interesante, reforzar, mejorar. Bueno,
Está bastante interesante. Pienso que ha respondido a aproximadamente el 10% de las personas. Sigue aumentando, si se dan cuenta, van tomando tamaño las palabras más representativas. Vemos que nuevos conocimientos es lo que la mayoría de los que estamos conectados queremos encontrar acá, ¿no? Y aprender. Bueno, está buenísimo esto, planes estratégicos, comerciales. Aurelia, Muñoz, Melissa, bueno, ahí creo que se han presentado, está bueno también igual. Bueno, vamos a dejar esto de un momento, está buenísimo porque esto me permite guiar mucho mejor el flujo de la presentación y en esencia lo que estamos buscando es adquirir nuevos conocimientos, lo cual va a estar espectacular realmente para ustedes y lo que vamos a poder ver es cómo podemos fortalecer todo nuestro negocio en ese sentido, ¿vale? Entonces, aquí estamos, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿de acuerdo? Y estamos acá. Listo. Entonces, volviendo a la agenda, vamos a entrar ahora a ver qué es el modelo de negocio. Entonces, en primera instancia, vamos a arrancar con esta definición que se llama el modelo Canva, ¿de acuerdo? El modelo Canva fue creado por Alexander Osterwalder, ¿vale? Alexander Osterwalder fue un teórico suizo, ¿vale? Orador y consultor y empresario. Y un tipo muy creativo realmente, y él mencionaba que los mismos productos, servicios o tecnologías pueden fallar o tener éxito según el modelo de negocio que elija. ¿Qué es lo interesante de esto? Que muchas veces cuando empezamos un negocio, tenemos un negocio o estamos arrancando un emprendimiento, hablamos mucho del plan de negocio. Y el plan de negocio habla mucho de la ejecución. ¿De acuerdo? Mientras que el modelo de negocio habla mucho de cuál es esa propuesta de valor que nosotros vamos a entregar. ¿Qué problema vamos a resolver con nuestro negocio? ¿Vale? Y en ese sentido, este señor Alexander sabiamente desarrolla el modelo Canva, ¿ya? Que no es más, suena muy sencillo, pero hay mucho estudio atrás de esto. No es más que esta gráfica que estamos viendo en este momento en la pantalla, ¿de acuerdo? En donde podemos ver que hay distintos factores y actores y recursos que están todos en torno alrededor a la propuesta de valor. Si se dan cuenta, la propuesta de valor la tenemos en el medio. ¿De acuerdo? ¿Por qué la tenemos en el medio? Y es porque en este sentido el modelo Canva lo que hace es definir, poner a la propuesta de valor en el centro de la mesa y comprender qué es lo que necesitamos para que esto se movilice, ¿ya? Hacia los clientes y cómo nosotros lo tenemos que empujar desde la empresa, ¿no es cierto? Entonces podemos ver que alrededor de la propuesta de valor tenemos las actividades claves que tenemos que desarrollar, ¿no es cierto? Como empresa, ¿cuál es esa red de asociados que nos van a ayudar a impulsar esas actividades clave? ¿Cuáles son los recursos clave que necesitamos para poder asegurar la entrega de esa oferta de valor? Y evidentemente la estructura de costos, ¿no? Todo trae un costo, todo es una inversión al final del día. Y la idea es que mientras más eficientes seamos en el uso de esa inversión, pues mejor rentabilidad podamos traer, ¿vale? Mientras que por el lado de la parte derecha vemos algo muy emocional, por un lado, que es la relación con el cliente. Estamos en una época en la que se habla mucho de la experiencia del cliente, mucho del cómo llegar al cliente, mucho de realmente tocar el corazón de los clientes, ¿no? Vemos que ahora, más que nada, los clientes buscan, más allá de cubrir una necesidad, también buscan sentirse identificados con la oferta de valor, con el producto, con el servicio que brindemos. Estamos en una época en la que está buscando muchos lazos emocionales en ese sentido. Por otro lado, hablamos de canales de distribución, que realmente corresponde a las distintas formas en cómo yo puedo entregar esa oferta de valor hacia los clientes, ¿vale? Y evidentemente el flujo de ingresos, comprender cuál es ese costo, ese precio por el cual yo estoy dispuesto a cargar por mis servicios hacia el cliente, pero que sea un ganar-ganar. Ahora nos enfocamos mucho en eso, ¿no? Ahora con el acceso al Internet hay tanto en el mercado que a muchos les habrá pasado, ¿no? Quieren comprar algún tema en particular y antes de ir a la tienda y comprarlo o entrar a un portal web y comprarlo, investigan, lo googlean, como decimos. Entonces, ahí es donde tenemos que, esa parte también es muy importante, ¿no? ¿Cómo se resume realmente este modelo en torno a todas estas variables? Lo vemos de esta forma, como les decía, ¿vale? Vemos
que por el lado izquierdo tenemos un contexto, lado derecho otro contexto y parte inferior otro contexto. Y todo esto se traduce a que parte superior izquierda es todo lo que está relacionado a la empresa, las cosas que yo tengo un control y cómo yo lo puedo manejar, mientras que la parte de la derecha es el mercado, es entender quién está allá afuera, quién está haciendo algo similar a lo que yo hago y qué puedo hacer yo mejor para sobresalir, ¿ya? Y ser realmente ese proveedor de servicio que el cliente busca, ¿no? Y evidentemente la parte inferior es todo el contexto financiero. Este es el gran resumen del modelo Canva. Es muy sencillo realmente, es muy sencillo. Es un modelo que fue empezado a ser adoptado realmente en los últimos años, mucho en lo que son emprendimientos de tecnología por la velocidad y la celeridad. Es una forma muy visual y lúdica de entenderlo, ¿no? Pero claro, hasta aquí vemos el gráfico, han escuchado la explicación, entendemos los contextos, pero ¿qué es, no? Al final del día todo este tema. Entonces, en ese sentido, pues el modelo Canva se traduce a este template que les vamos a compartir posteriormente y que tiene las distintas preguntas que ustedes tienen que responderse, ¿no? Preguntas claves como quiénes son nuestros socios clave, quiénes son nuestros proveedores clave, qué recursos clave estamos adquiriendo de los socios, qué actividades clave realizan los socios. Son todas esas personas que van a patrocinar, por ejemplo, en esa parte de acá, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las actividades claves? O sea, ya la ejecución, ya la acción. ¿Qué sí o sí tengo que realizar para poder entregar mi propuesta de valor? ¿No? Por otro lado, los recursos. Aquí entra todo lo que son los temas de físicos, ya sea, o sea, desde pensar si requieres una oficina, una bodega, digamos, temas de tecnología, necesitas servidores, probablemente necesitas el tema de patentes, también con ese patentes de marca, derechos de autor, recursos humanos, financieros, inclusive, es todo lo que vas a requerir para poder asegurar la ejecución de esas actividades claves, ¿vale? Y en ese sentido, pues bueno, aquí vemos ya la estructura de costos que está muy relacionada ya más hacia el análisis, ¿no? Todo en el contexto de la empresa, al análisis a cuáles son los costos más importantes a nuestro modelo de negocio, qué recursos claves son los más caros. Sabemos que los recursos, en especial el dinero, no es un recurso ilimitado y tenemos que ser muy eficientes en cómo invertirlo. Entonces, esto nos permite tener un mapeo muy rápido de esto, ¿vale? Es un ejercicio que en su momento recuerdo cuando revisamos esto, nuestro instructor, el profesor de la maestría decía, esto es un tema de sentarse y probablemente con una taza de café, tranquilo, revisar y contestarse estas preguntas y ponerlo a consideración de las personas con quienes participas en el negocio. ¿No es cierto? Esto es algo que debe ser hecho por un equipo, no puede ser hecho por una sola persona. Una sola persona puede traer esa visión, esa idea de cómo armarlo, pero la idea es que esto se vaya retroalimentando de los distintos actores que ya puedan tener en su organización. ¿Qué es lo interesante de esto? Que muchas veces la gente percibe que esto lo tiene que hacer únicamente cuando está empezando o cuando recién va a abrir su empresa, ¿no? Pero la realidad es que este modelo permite también generar un diagnóstico. Personas que estén acá presentes, que pueden tener de las 62 personas que creo que estamos conectados, puede ser que estén presentes ya con su empresa, ¿no es cierto? Y quieren hacer un análisis, revisar nuevamente el cómo están configurando su negocio, pues qué mejor, esta es una herramienta que les va a servir muchísimo para entender cuáles son sus puntos de dolor, como se dice, y saber cómo los tienen que potenciar. ¿Vale? Entonces, partiendo de este concepto, ¿ya? Del modelo del negocio y entendiendo cómo está mi negocio, cómo relaciono mis variables internas con las externas y cómo busco sostenerlo financieramente, entramos hacia un siguiente punto, ¿vale? Que es donde vamos a ver ahora el tema de la cadena de valor y la gestión por procesos. ¿Por qué los he resaltado en gris? Porque están íntimamente relacionados, ¿de acuerdo? Muchas veces, muchas personas suelen hablar de la cadena de valor, ¿no es cierto? Pero no hablan de gestión por procesos, lo cual resulta curioso, ¿no es cierto? Si hablamos de la cadena de valor, debemos de entender cómo lo gestionamos. Entonces, ahí es cuando quiero ir a la siguiente lámina y vamos a ver un modelo de cadena de valor muy, muy sencillo realmente y muy tradicional,
¿no? Muy común, ¿no? En donde sabemos que una empresa requiere de una logística de entrada, ¿no? Un proceso que permita traer los insumos para que posteriormente, por medio de la operación y manufactura, se produzca el servicio, el producto, lo que sea que estamos comercializando acá, para poder posteriormente entregarlo por medio de una logística al cliente, ¿no? Y claro, entre este punto de la logística de salida y el cliente consumidor, siempre vamos a tener al área de marketing y ventas, ¿no? Y es ahí donde también hay mucha ciencia, porque podemos hacer muchas cosas hacia atrás, ¿no? Si vemos hacia atrás entre la logística, las operaciones de la manufactura y demás, pero si no tenemos un adecuado marketing y ventas, va a ser muy complejo llegar al cliente, al consumidor, va a ser muy complejo traducir el mensaje de lo que estamos dando y ahí es cuando entra mucho la propuesta de valor, ¿vale? Ahora, ¿cómo opera esto? Esto es una cadena de valor muy genérica para poder hacer un ejemplo y adicionalmente todo esto debe ser un balance. Todo esto, toda la operación, toda la gestión debe estar balanceada, las responsabilidades, el esfuerzo debe ser balanceada en ese sentido y ese balance se genera por medio de las distintas áreas de apoyo, área de compras, recursos humanos, áreas de soporte, de tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense cómo ya con este modelito muy sencillo, con esta gráfica muy sencilla, podemos tener claro cuáles son mis prioridades de acá. Dentro de mi negocio yo puedo ya hacer esa retrospectiva, analizar y decir, ok, tengo un negocio, se me ocurre, tengo una panadería, ¿no? Estoy dando un ejemplo, entonces ya puedo entender cuáles son esos procesos, esas actividades que yo sí o sí tengo que realizar y cuáles son de soporte, ¿no? Que de alguna u otra forma tengo que buscar el balance en esa gestión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando definimos toda esta cadena de valor y tenemos claro esos actores y cómo buscamos operar, viene el concepto de la gestión por procesos, porque debe haber una comunicación muy clara entre estas áreas, entre estas distintas áreas. Debe haber una comunicación transparente, una comunicación muy eficiente, ¿de acuerdo? Y ahí es cuando quisiera citar al señor William Edward Deming, ¿no? Él es un estadístico estadounidense, profesor universitario y consultor y difusor del concepto de la calidad total. No sé si algunos han escuchado sobre eso. Si no, les invito a que lo googleen. Es un tema muy interesante. Y el señor mencionaba y decía que si usted no puede describir lo que está haciendo como un proceso, usted no sabe lo que está haciendo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Hagan una introspección de su negocio y busquen hacer esto. Descríbanlo como un proceso. Ok, yo para lograr entregar mi servicio, paso 1, debo hacer esto. Paso 2, debo hacer esto. Paso 3, debo hacer esto. Y todo eso le va a permitir tener un orden a las cosas. Y ahí es cuando vamos a poder empezar a ver eficiencias en la gestión. Vamos a poder entender cómo operan mejor las cosas. A continuación les quiero mostrar una gráfica muy lúdica realmente de qué sucede cuando esto no está en su lugar. Tenemos a la cadena de valor ahí, ¿no es cierto? Muy clara, robusta. Nosotros decimos, no, yo tengo el mejor equipo de ventas, el mejor equipo de marketing y definitivamente toda mi logística y operación es de primera. Porque como yo soy de una compañía, me siento muy seguro de lo que tengo y digo, esto está espectacular. Pero por algún motivo hay un problema en el tema de insumos, entonces empieza la comunicación por hora de compras, ¿no? Aunque compras tiene que notificar, oye, no estamos consiguiendo la materia prima, oye, operaciones, esto se va a tener que ver parado porque no podemos producir a la velocidad que requeríamos, y automáticamente tienes que comunicarle a marketing y ventas. Y ahí es cuando empieza a sonar, porque si hay un actor que sabe levantar la mano dentro de la empresa y sabe decir las cosas que no están funcionando, es el área de ventas, porque son los dolientes, son los que llegan donde el cliente sin el producto, ¿no es cierto? Entonces, empieza el problema ahí. Pero en este proceso también sale el tema por el lado de recursos humanos. Saltó otro problema y empiezan a salir las comunicaciones desde las distintas áreas de soporte que deberían apoyar, empiezan a buscar comunicación con los principales actores dentro de la cadena de valor. Igual las otras áreas de soporte que pueden haber, como también pueden ser las áreas financieras, ¿no es cierto? Áreas de servicio al cliente.
En fin, ¿no? O sea, todo eso, y si se dan cuenta, cada una de estas líneas es una comunicación y se empieza todo a enredar y se empieza a complejizar porque cada uno está actuando bajo demanda, bajo necesidad. No hay tiempos claros. ¿Me siguen? Nadie, o sea, todos están buscando cubrir lo que tienen que hacer, pero están perdiendo el horizonte porque se ve toda una comunicación muy desfasada, ¿no? Y en ese sentido vemos que los primeros que empiezan a sufrir de toda esta falta de comunicación y de organización son las áreas de marketing y ventas y evidentemente nuestro cliente. Aunque no lo crean, la desorganización interna repercute en la relación con nuestros clientes. Les voy a poner el ejemplo más claro. ¿Qué sucede? Yo pienso que en la época de pandemia nos pasó a muchos. ¿Qué sucedía cuando ustedes por medio del dispositivo móvil contactaban a las distintas empresas que ofrecían servicio en ese momento, pero su pedido llegaba tarde? Pero su pedido no se procesó. No se procesó y se demoró un montón en reembolsarle su dinero. Créanme, esas empresas, nadie tenía previsto este tema de la pandemia. Nadie tenía procesos claros para gestionar esa realidad. Y fue esto exactamente lo que sucedió. Mucha gente empezó a quejarse, ¿no es cierto? Meter quejas en el Indecopi, ¿no es cierto? Que libro de reclamaciones, que la gente de ventas se quejaba porque por un lado la gente de ventas no podía salir, pero la gente de marketing tenía un plan y todo estaba parado, ¿no? Es un ejemplo, pero son los primeros actores en verse perjudicados ante este desorden. Posteriormente vienen las áreas de soporte. Soporte, logística y manufactura. ¿Por qué? Porque el área de soporte ante esa disrupción no sabe qué respuesta dar hacia el área comercial. Y luego con experiencia, les digo, yo trabajo en el área de operaciones de ventas en Mondelez. Y cuando suceden este tipo de cosas, uno debe tener súper claro los racionales del por qué suceden las cosas. Pero en el contexto que les estoy presentando, imposible entender por qué, ¿no? Unos creerían que es por lado de compras, otros creerían que es por tecnología. No se tiene claro. Y todo esto termina siendo un incendio que al final del día nos termina generando un error fatal. Es un error fatal esto, porque esto es la traducción de no, esto es, mejor dicho, este es el resultado de no tener una gestión estructurada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esa gestión estructurada? Y ahí es cuando me gusta hacer una analogía de la gestión por procesos. Y fíjense cómo estos procesos tienen que estar alineados con la cadena de valor. Y la cadena de valor se define de acuerdo a tu modelo de negocio. Si tu cadena de valor y tus procesos no están aportando tu oferta de valor, está mal. Tienes que buscar alinear las cosas. Tienes que hacer que todas las personas en la organización, todas las personas que trabajan contigo tengan la misma ambición, el mismo objetivo. ¿De acuerdo? Y es cuando, y volviendo al punto que les quería comentar de la analogía, a mí me encanta pensar de la gestión por procesos como una carrera de postas de 400, 500, 600 metros. Pónganle los metros que quieran. El tema es que es una carrera de postas. Y para los que no conocen lo que es una carrera de postas, lo voy a explicar rápidamente. La carrera de postas es un tipo de carrera que se da en las Olimpiadas, ¿no es cierto? Y que consiste en que es de 400 metros planos. Y consiste en que cada persona debe correr, hay 4 personas que deben correr 100 metros. Pero a lo largo de esos 100 metros, cada uno debe llevar una posta. Una posta es el testigo que le dicen, que rústicamente lo van a decir, es un tubo, es un palito, que indica yo salí primero, salgo corriendo, le entrego al siguiente y el siguiente avanza. Le entrega el testigo y el siguiente avanza. Entonces, el proceso ahí es el que llega primero, pero él debe llegar primero con la posta. ¿Me siguen? Si tienen dudas sobre esto, por favor vayan escribiendo sobre cualquier tema que vamos conversando. Les invito a que lo pongan en el chat, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Debes actuar la empresa, la organización debe actuar de una manera muy sincronizada, en donde cada una de las áreas que están íntimamente relacionadas con la cadena de valor deben tener claro qué deben entregar de ellos hacia el área siguiente. ¿De acuerdo? Y por eso cada una de las flechas con un color diferente. ¿De acuerdo? Y evidentemente, obviamente van a seguir teniendo sus áreas de soporte, pero estas áreas de soporte deben estar íntimamente relacionadas y comunicadas para entender cuándo, cómo y dónde cada una tiene que aportar a la cadena de valor. ¿De acuerdo?
Pero hay uno hasta aquí ve el diagrama y dice, oye, pero lo veo muy separado, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a unir realmente a estos dos grandes cadenas de trabajo? Entonces, es ahí donde vienen los distintos subprocesos o procesos que son, por ejemplo, acá, para el ejemplo, estamos hablando acá de la adquisición de materia prima y materiales, manejo del recurso humano, gestión de presupuesto, planificación de la demanda, planificación comercial y ventas. ¿De acuerdo? Entonces ya cada uno de ellos ya sabe en qué subproceso tiene que entrar a apoyar al negocio. ¿Y cuál es el gran proceso de negocio? La entrega de la oferta de valor al cliente. ¿De acuerdo? Dense cuenta, si comparamos el gráfico anterior en donde vimos el error fatal versus este, se percibe un orden en esto. Y podemos ver cómo acá, dentro de la gráfica, cada una de estas flechitas negras presenta o representa cómo cada una de las áreas alimenta este gran proceso. ¿Vale? Es un orden. Es realmente tener claro quién tiene que hacer qué y en qué momento. Les he mencionado muchas cosas, ¿de acuerdo? Acá. Y lo que realmente quiero acá es que se lleven 5 temas que son los más importantes al momento de hablar de una gestión por procesos para asegurar que tu cadena de valor fluya de acuerdo al modelo de negocio, ¿vale? Y estos cinco puntos supremamente importantes son: ustedes deben tener identificados y documentados los procesos que se relacionan directamente con su oferta de valor. Y este es un punto relevante, detallando los roles y responsabilidades. Para los curiosos que quisieran ahondar un poco más en esto, hay un modelo que se llama el modelo RACI en gestión de proyectos. RACI es R-A-C-I. Googleenlo, léanlo, Wikipedia y todas las páginas dan definiciones muy claras y concisas al respecto. Pero este primer punto es importante porque eso determina qué es lo que hay que hacer, en qué momento se tiene que hacer, y lo más interesante es quién lo tiene que hacer, ¿vale? Y además de quién lo tiene que hacer, es quién es el responsable de hacerlo. Por un ejemplo muy claro, el gerente de ventas es responsable por el número de ventas, por cumplir el objetivo de ventas, ¿no es cierto? Pero el equipo de ventas es quien ejecuta, quien hace, quien sale, negocia, ¿no? Y esa misma configuración existe en cada una de las áreas. Por eso es que hay jerarquías en las empresas. Por eso es que tenemos un gerente general, gerente financiero, gerente de compras, gerente de ventas. Y abajo tenemos, muchas veces se tienen jefes, se tienen analistas. Entonces es supremamente importante tener claro quién tiene que hacer qué, ¿vale? Adicionalmente a esto es importante identificar los recursos, los tiempos y los responsables para asegurar la actividad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo documentar todo, pero si no tengo claro en especial el tiempo que les puede tomar hacerlo al responsable, y lo más importante, si tiene el recurso, normalmente se traduce a algo financiero, algo de costos, si tiene lo que necesita para hacer, porque no nos va a servir de nada tener el proceso muy bien documentado y muy bonito si es que no tenemos esto, no tenemos los recursos adecuados, ¿no? Adicionalmente a esto, ya hacia ustedes como empresarios que son, ¿no es cierto? Como emprendedores, es muy importante que ustedes mantengan sesiones de seguimiento con sus equipos. Procuren tenerlas con frecuencia semanal, quincenal, mensual. Ahora se habla mucho de estas metodologías ágiles, ¿no? Los agile que dicen. Y mucho de eso se adopta del desarrollo de software. Esas metodologías ya vienen muy del pasado, en lo que es desarrollo de software, pero lo aplican en el contexto ya corporativo, empresarial, y se está volviendo muy interesante porque es un modelo en el que busca conectar de manera frecuente con los equipos para entender cómo están, si han logrado avanzar con los objetivos o no, si están con problemas, cómo les podemos ayudar para que se zafen, para zafar del problema y que sigan avanzando. Entonces, tener esas sesiones de seguimiento es clave, ¿vale? Cuarto, pero no menos importante, definir variables de gestión, los famosos KPIs. Hay una frase interesante que dice, lo que no se mide no se puede mejorar.
Siempre entender el KPI, el indicador de gestión, lo que les va a permitir entender es dónde están, ¿me siguen? ¿Dónde están parados? Y posteriormente podrán definir hacia dónde quieren ir, que es su objetivo. Y una vez que tienen claro dónde están y hacia dónde quieren ir, empiezan a monitorearlo. Y para eso son esas sesiones. ¿Vale? Esas sesiones que les comentaba. Y por último, y no menos importante, la gente. ¿Vale? He hablado del modelo de negocio, cadena de valor, gestión por procesos, el orden, la estructura, documentación, prioridades, pero lo más importante es el recurso humano, estimados. El recurso humano son quienes hacen la empresa. Si ustedes tienen un equipo desmotivado, muy difícil que logren llegar lejos en ese aspecto. Tienen que tener un equipo motivado y ellos no van a estar motivados, ellos no se van a motivar solos. Ustedes como líderes de sus organizaciones tienen que motivar a los equipos, tienen que incentivar eso en los equipos, en los líderes de los equipos también, ¿vale? Les mantengan al equipo motivado y es algo interesante. Los errores, analícenlos, entiendan, construyan con eso. No incurran en el error de llamar la atención y anular a la persona porque se equivocó. Eso ya no se usa ya. Eso es del pasado realmente, ¿no? Y obviamente festejen los logros. Dense el espacio para festejar. Así sea chiquito, así sea lo más pequeño. Yo les digo, yo con mis chicos sabemos, muchas veces tenemos que desarrollar algún dashboard de lectura para el equipo de ventas. Son cosas que mi equipo de BI lo hace bastante bien. Son muy buenos haciéndolo. Pero cuando lo hacen es darse el tiempo de sentarse, revisar, felicitar. Excelente, jefe de BI. Al analista, oye tú, espectacular. Le metiste muy buena idea a esto. Igual con la gente de ventas. La gente de ventas es muy creativa. Todas las personas desde los distintos roles de la organización son relevantes, importantes y uno tiene que incentivar esa creatividad. ¿Vale? Porque eso es lo que va a hacer que inclusive los procesos posteriormente sean lo más eficientes posibles. El proceso normalmente, mientras a menor cantidad de pasos tú logres tu objetivo, es más eficiente, ¿vale? Pero es importante establecer esos controles. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Siguiendo por acá, no sé, Amy, si hay alguna pregunta hasta ahí al respecto, hasta acá, para ver si la podemos atajar, si no, para avanzar. Me parece que por el momento no. De todas maneras, recordarle a todos los participantes que de tener alguna duda o consulta con relación al tema, pueden escribirnos por el chat. Buenísimo, Amy, muchas gracias. Listo. Entonces, avanzamos con este material, ¿vale? Que se les ha hecho con mucho cariño realmente. Por otro lado, vamos a ver ahora lo que es datos de información, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo se relacionan esto con el negocio, ¿de acuerdo? Aquí quisiera citar al señor Lord Kelvin. Lord Kelvin es un físico matemático británico que fue muy conocido por sus estudios de invenciones en su momento. Estamos hablando de una persona, imagínense, del año 1824 a 1907. Y la intención de citarles este señor, porque puedo citar a muchas personas icónicas realmente en la historia de la humanidad respecto al manejo de la información, pero me animé a citarle a él porque lo que quiero hacerles ver es cómo el concepto radica desde hace mucho tiempo atrás, pero nadie lo termina de interiorizar. No toda la gente lo interioriza como debería. Y lo que dice el señor es, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la obligación de entender cómo podemos gestionar nuestro negocio con datos, con información y con buena información. Yo les voy a dar acá una perspectiva muy personal y es que hoy en día a nivel de Latinoamérica se habla mucho del famoso machine learning o inteligencia artificial o de regresiones algorítmicas para las estimaciones de ventas. Se habla mucho de todos estos temas, ¿no? De manejo de información, pero la realidad es que muchas de las empresas no tienen el ABC de la gestión de los datos. ¿Qué es el ABC? Tener un buen sistema, asegurar
la buena comunicación e interoperabilidad entre las áreas. ¿De acuerdo? Entonces, voy a avanzar acá y vuelvo a nuestra linda cadena de valor, ¿no? Bueno, tenemos cada una de las áreas: logística, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, cliente y consumidor, y las flechitas que nos indican que ya hay los procesos claros, ¿no? Pero aquí la pregunta que siempre nace, dicen, bueno, Patricio, pero ¿y ahora dónde tenemos que tomar los datos? Les digo, en mi caso, desde que están en consumo masivo me dicen, bueno, pero ¿en qué momento tenemos que tomar la información y en dónde? ¿No? Y ahí es cuando uno debe comprender cuáles son esos puntos de control, ¿no? Y normalmente los puntos de control se dan justo en esta parte en que hay el quiebre entre un área y otra. ¿Por qué? Porque en estos quiebres es donde termina la gestión de un área y empieza la del siguiente, ¿ya? Y hay una frase ahí que se escucha mucho y he escuchado mucho en experiencia laboral, he escuchado mucho y es: mi responsabilidad termina donde inicia la del otro, ¿vale? Y es por eso que uno busca medir esos temas. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo acá y es desde la perspectiva de la planificación comercial. En mi experiencia, estando en un área de operaciones de ventas, yo tengo que entregar un plan de ventas para el equipo, tengo que armar una cuota de ventas, un objetivo de ventas. Pero yo sin tener claro el abastecimiento, ¿no es cierto? ¿Cuánto producto va a haber? ¿Cómo puedo definir un objetivo? No puedo hacerlo. Y de igual forma, las operaciones, ¿no? En donde se desarrolla, donde se construye todo el producto, se elabora todo el producto, perdón. Ellos no pueden hacer nada si no tienen la materia prima. Entonces, es por eso que es importante entender dónde debemos tomar la información para entender la salud del negocio. Y es ahí donde tenemos que ver que la extracción de datos debe ser relacionada con datos que sean relevantes para la gestión comercial. ¿De acuerdo? Un ejemplo: no me va a servir de nada medir, no me sirve de nada medir cuántos camiones entraron en la logística de entrada si no consideré cuánto de materia prima entró. ¿Sí me entienden? Tengo que ver lo que realmente vale la pena leer y entender que me aporta a mi cadena de valor y por ende a mi oferta de valor, ¿no? ¿Qué es lo que sí o sí necesito para dar esa oferta de valor? Por tanto, debemos sacar los datos que sean relevantes para la gestión, identificar esos puntos de control. Los puntos de control están relacionados, como les decía, cuando pasa la gestión de un área a otra y siempre va a haber un responsable en ese proceso, y entender en dónde se debe medir y monitorear. ¿Vale? Porque podemos tener toda esta información y lo que pasa muchas veces en las empresas es que la gente de logística tiene un sistema, los de operaciones tienen otro sistema, los de logística de salida tienen otro sistema, los de marketing y ventas tienen otro sistema, ¿no es cierto? Y la data que capturas del consumidor es otro sistema, porque normalmente ahora capturan todo vía web, ¿no? Todo por redes sociales. Entonces, todo está en distintos sistemas, ¿vale? Y lo clave, lo ideal ahí es que ustedes en ese proceso se puedan apoyar en proveedores que sean expertos. Y yo les digo, y mi recomendación es, apóyense en proveedores expertos. No desgasten ustedes su operación en ver esto. Definan esto, pero apóyense en expertos para cubrir estas necesidades. Porque un ejemplo, si mi negocio es la comercialización de ropa, yo no puedo ponerme mi expertise es la ropa, es comercializar ropa. No me voy a poner a pensar en qué sistema voy yo a instalar. No, o sea, apóyense en expertos, busquen expertos en el mercado. Les digo, soy ecuatoriano, vine acá a Perú hace 4 años y hay muy buenos proveedores acá. Hay muy buenas soluciones. Y lo más interesante ahora es que como todas las soluciones están en la nube, como dicen en el Internet, todo eso ha hecho que los costos sean mucho más bajos. Antes uno tenía que pensar y decir, quiero tener un buen sistema y tengo que capturar información, y era invertir en un servidor. El servidor, tener el cuarto de frío, tener las estaciones de... No, ahora todo es por internet, todo es mucho más accesible, ¿no? Entonces,
apóyense en expertos para entender cómo pueden capturar esta información y entiendan, asesórense, que sea gente de confianza, ¿vale? Posteriormente a esto tenemos lo que es ya trabajar estos datos. Ya capturaste la información dentro del proceso, la tienes súper clara, perfecto. Ahora trabaja los datos, genera información. El dato que yo extraigo de un sistema por sí solo es un dato, no me dice nada. El momento en que lo trabajo y lo relaciono con la gestión de negocio, se transforma en información y debo saber leer e interpretarla. ¿De acuerdo? No basta con que venga el reporte bonito y digamos, mira, las ventas subieron 100%. Ya, pero ¿por qué subieron? Y ese es muchas veces el error que cometemos. O el problema, oye, las ventas bajaron. No, es que el vendedor es malo, sácalo. No, ¿por qué bajó? Entender esa causa raíz del problema y para eso están los datos, ¿no? Y saber entender qué dato tienes que ver y en qué momento, esa es la clave, ¿vale? Y evidentemente definir esos indicadores de gestión y medirlos de manera continua, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí vemos los datos y la información dentro del proceso y como les decía hace un momento, hay muchas formas de almacenar la información, todo va a depender del tamaño de su organización y hasta dónde quieren llegar con esto, ¿de acuerdo? Y mi recomendación acá, como les decía, es apóyense en expertos, entiendan un poco las distintas opciones que hay. Dependiendo del tamaño de su operación va a depender, ¿no? Si necesitan una base de datos, solo una base de datos o necesitan ya varias bases de datos departamentales porque ya son una empresa, ya una pyme un poco más robusta, ya más grande, o si implica tener ya una bodega de datos porque ya su empresa tiene muchos años, hay mucha información y tienen que analizar mucha estadística histórica y demás. Y lo que les decía, ¿no? Ya temas de Machine Learning, Analytics, analítica y todo eso, son temas que están muy trendy, muy rimbombantes últimamente, pero para poder hacer todo esto se debe tener bien la data. Muchas personas, muchos estadísticos y matemáticos les dirán, no, porque puedes extrapolar, puedes cubrir esa información de alguna forma, aplanar picos y valles, muchos términos interesantes del manejo de datos, pero la realidad es que mientras el dato sea veraz, lo más veraz que sea el dato, va a ser mejor cualquier estimación, ¿ya? Conozco de personas y de empresas pequeñas y medianas que manejan todo en un Excel y se sienten cómodos y tranquilos. Ahí el problema es resguardarlo, la seguridad, la disponibilidad. Y bueno, el tema del manejo de datos es otra historia que encantado de la vida les podría conversar en otro momento, pero hay muchos temas aquí a manejar, pero esto en esencia es una guía que les puedo dar para que puedan comprender cómo capturar esa información y en qué momento, ¿vale? Y ya viendo de esta forma el contexto del modelo de negocio, cadena de valor, procesos, datos, todo esto al final del día se termina englobando en una planificación empresarial integrada, ¿vale? Todo esto, esa es la visión 360 que debes tener en tu negocio y es que cuando tú quieres establecer objetivos, el área de ventas no puede trabajar de manera desconectada con el equipo de abastecimiento, ¿no? O no puede estar desconectado el equipo de marketing o del de logística. Todos tienen que hablarse, todos deben estar en la misma página, porque si no sucede el error fatal que vimos hace un momento. ¿De acuerdo? Entonces, esta planificación empresarial integrada realmente engloba estas distintas variables en donde lo ideal es poder tener esa visibilidad punta a punta de la cadena de suministro, ¿no es cierto? Saber que tienes procesos armonizados, con una óptima colaboración. ¿Qué es la óptima colaboración? La gente. La gente entre ellos tienen que hablarse. Muchas veces pasa, ¿no? Digo, no sé si algo común acá, pero suele suceder que dicen, el de marketing se discute un poco con el de ventas se discute con el de abastecimiento, y como que son medio competencias entre áreas. Nada, eso hay que eliminar. Esa cultura organizacional hay que cambiar. Aquí debe ser todo debe ser debe haber una colaboración entre áreas, el buscar todos apuntar hacia el mismo objetivo, ¿de acuerdo? Abordar las decisiones de negocio críticas, multifuncionales, decisiones que involucran a más de un área, es clave que se sienten y se discutan, por más incómodas que sean, y entender que cuando debes tomar este tipo de decisiones, no es nada personal, no es un tema personal contra el gerente o jefe de la otra área, es un tema de negocio.
y saber manejarlo con el profesionalismo del caso. Y lo digo porque nos sucede a todos. Dentro de los equipos siempre hay personas jóvenes que están creciendo, que tienen esa ambición, y uno tiene que saber guiarles para que las cosas fluyan, ¿no? Evidentemente la alineación entre la planificación de ventas y la ejecución. Lógico, ventas debe saber que va a tener sus productos en tiempo y forma para poder hacer la comercialización. Caso contrario es pedirle peras al olmo, ¿no? Como decimos. Siempre tener una gestión del cambio eficiente en tiempo y forma, conectar siempre con las personas, estar pendientes de cómo está la gente, ¿no? Accesibilidad a la información clave de negocio, va atado a lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Dentro de la cadena de valor y demás. La prestación de servicio rentable y efectiva, normalmente la postventa es donde suele ser un poco el talón de Aquiles de las distintas empresas, pero es algo que hay que ponerle mucho foco igual. Y acciones inmediatas ante cambios de la demanda, ¿no? O inclusive acciones inmediatas ante cambios de comportamiento de nuestros clientes, que es lo que nos ha dejado ahora la pandemia. Ahora, y ustedes dirán, bueno, pero Patricio, tú me hablabas de la cadena de valor. Sí, pero tengamos presente que en cada uno de estos contextos, en todos hay datos e información. En todos se generan datos e información. Y en todos hay procesos. Todos deben tener procesos que estén íntimamente relacionados. Datos relevantes respecto a todo esto, tienen que saber definir objetivos de SMART, ¿no? Que sean relevantes, específicos, medibles, alcanzables y con límite de tiempo. Muchas veces cometemos el error que cuando definimos objetivos los idealizamos o los vemos muy, sí, es que yo quiero vender $500,000 este año o $300,000 este año. No, o sea, es posible hacerlo. Y si es posible, ¿en qué rango de tiempo? ¿Con qué recursos? ¿No? Por otro lado, como les decía, el definir un esquema de trabajo, y soy reiterativo en esto, soy un fiel creyente que cuando uno conecta con la gente, las cosas salen bien. Si uno conecta y les incentiva y mantiene un liderazgo sano con ellos, las cosas funcionan. Y se maneja reuniones cortas y enfocadas en los objetivos, marca la agenda con anticipación para que el equipo se prepare. Y este punto es muy importante. Yo en muchos casos he visto también en empresas pequeñas y grandes, he visto cómo a veces el gerente del área ve un dato, se asusta y les digo, mea culpa, yo he hecho eso muchas veces. Y es que vemos un dato, nos asustamos, agendamos reunión inmediata y es agenda de última hora, las ventas están cayendo y la gente llega, pero la gente no tiene idea, no saben qué pasó. Entonces, por eso es necesario irlas haciendo con tiempo, ¿no? Celebra las victorias y reflexiona las derrotas. Si se dan cuenta, soy reiterativo en esto. Estoy repitiendo lo que les dije antes, pero ya en un contexto mucho más integral, ¿vale? Hasta aquí, esto era realmente lo que tenía para ustedes y como un gran resumen y ya como esos 4 puntos que se pueden llevar es, ustedes tienen que hacer que su día a día tenga un horizonte claro. Si ustedes cuando se levantan y van a su organización, a su empresa, a su emprendimiento, y no tienen claro qué van a hacer o hacia dónde quieren ir en ese día, están fallando. Deben tener un plan claro, ¿ya? Un plan claro que esté soportado por los procesos que ustedes manejan, ¿vale? Y que obviamente un plan claro que esté en línea con esa oferta de valor, ¿vale? Y recuerden que siempre, mientras más simple lo hagan, mejores resultados van a obtener. No, a veces cuando queremos ser perfeccionistas es cuando la complicamos y realmente no fluyen las cosas, entorpecemos los procesos, ¿no? Por eso les digo, tienen que tener organizados sus procesos muy claros, saber qué información tienen que ver para que de esa manera lo hagan lo más fácil posible y digerible, porque esto no es solo un tema empresarial, es un proceso de gestionar el cambio en la gente, que la gente la tenga clara, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos tener clara tu propuesta de valor y modelo de negocio que lo soporta, ¿vale? Modelo de negocio. Les invito a que lo revisen y hagan un análisis de su situación actual con este modelo de Canva, ¿no? Tener procesos claros con roles y responsabilidades bien identificados. Y la gente, y aquí refuerzo un tema, muchas de la gente cuando dicen, es que era tu responsabilidad, se sienten atacados. No, es tu responsabilidad y como responsable no es sacar esto perfecto y sin decirme nada y tú autosuficiente, no. Tú eres el responsable y eres el responsable de saber levantar la mano para decir que algo no está bien y que necesitas apoyo. Por eso estás de responsable. No es que estás de responsable para
a ti llamarte la atención y tú eres el que pagas por el error del equipo, no. Responsable es porque es la persona realmente que tiene, es la persona más, con mayor conocimiento, con mayor expertise, con una muy buena habilidad comunicacional que le permita levantar la mano y decir, jefe, esto está mal, jefe, tenemos este problema, que no tengan miedo en decir cuando las cosas están mal, ¿vale? El tercer punto es detectar los puntos de control de los procesos donde se generan los datos más relevantes del negocio, lo acabamos de revisar. Y en resumen, es con todo esto que hemos conversado el día de hoy, planifiquen, ejecuten y monitoreen. Quien no planifique está destinado a perder. Quien no ejecuta no va a lograr nada y el que no monitorea ya está perdido, porque las cosas no se hacen solas. ¿Vale? Esto era lo que tenía acá para ustedes. Estamos 3:56, Amy, creo que estamos bastante bien. Me encantaría pensar en una ronda de preguntas si es que la tenemos. Sí, señor Patricia. A ver, justo estamos con algunas preguntitas. He tomado nota de un par de preguntas. Recordarles antes de poder empezar con la ronda de preguntas que por favor, si tienen alguna duda, puedan escribirnos por el chat, alguna pregunta sobre el tema para el señor Patricio, nos puedan escribir por el chat. Y también recordarles que estoy compartiendo el enlace del registro para su asistencia. De esta forma nosotros vamos a poder enviarles el certificado de participación, las diapositivas y también el enlace a nuestros próximos eventos. Correcto, vamos a ver, tenemos una pregunta por la señorita Paula, nos consulta sobre tener identificados los procesos. ¿Está relacionado con el MOF cuando hablamos de responsabilidades? El MOF, ¿me dices? MOF, MOF. No MOF. estoy, MOF, no estoy muy familiarizado con ese término, pero cuando hablamos de roles y responsabilidades, lo que te puedo decir es, tú siempre vas a tener cuatro actores, ¿no? El responsable de ejecutar la acción, ¿no es cierto? El responsable de ejecutar la acción, el responsable porque se ejecute, que es el famoso RACI, es el responsable, el accountable que le llaman, el consultado y el informado. Ya, son cuatro roles, ¿vale? Y es de entender para que el proceso fluya, quién es el que ejecuta, quién es el responsable porque eso se ejecute y a qué personas tienes que consultar y finalmente a quién tienes que informar. Eso es en esencia los roles de responsables. Sin embargo, encantado si me puedes escribir después para poder conversar sobre el tema y poder ayudarte de una mejor manera. Indica este manual de organización de funciones. Ah, sí, correcto. Ojo, ese es un manual organizacional de funciones. Sí, te podría servir. Sin embargo, cuando haces un manual de organización de funciones, está siendo muy específico en la estructura organizacional de la empresa con las funciones, pero el proceso lo que te va a permitir es atar esas funciones entre las personas. Hasta la idea del MOF te permite leer las cosas de una manera vertical, mientras que el proceso es horizontal, entender cómo se habla entre las áreas. ¿Vale? Chévere, gracias por la claridad ahí. Perfecto. Nos consulta el señor Roberto. ¿Existe KPIs recomendables para medir el funcionamiento de una empresa prestadora de servicios? Una empresa pesadora de servicios. No sabría decírtelo de primera mano, pero me has dejado una buena tarea. No sabría decirte realmente pesadora de servicios. Prestadora de servicios. Prestadora. Prestadora de servicios, claro, totalmente, perdón. Escuché de peso, de pesar. No, prestadora de servicios totalmente. Podemos manejar, hay mucho el sistema, va a depender del servicio que estés entregando, ¿de acuerdo? Pero normalmente cuando es un servicio que lo entregas de manera presencial, por ejemplo, que tienen que acercarse a una ventanilla o algo, hay todo un tema en teoría de colas que puedes revisar y entender qué tipo de KPI puedes utilizar, ¿no es cierto? Va a variar mucho dependiendo del servicio, ¿de acuerdo? Porque también puedes tener tasas de deserción, puedes tener tasa de clientes atendidos, también los tiempos que te demoras en la resolución de la entrega del servicio. Hay algunos KPIs ahí, pero encantado de poder sumarte en una parte si deseas. Perfecto, muchas gracias. También nos consulta la señorita Karen, ¿cómo mido mejor mis ventas? ¿Por número de ventas de cada ejecutivo o por volumen de ventas de ejecutivo? Todo eso va a depender de la planificación que tú tengas con tus ejecutivos y
hay un concepto que es la llegada al mercado, ¿no? Porque va a depender mucho de la cartera de clientes que tenga cada ejecutivo y del potencial de la cartera de clientes, ¿vale? Tú lo que puedes hacer es definir ese plan, ese objetivo. En base a eso, definir un promedio de ventas entre todos los ejecutivos y eso te da una línea, ¿no? En donde va a decir, ok, quien esté por encima de esto, quien está por debajo de esto y comprender qué clientes tienen asignados, porque no es lo mismo una persona que tenga 10 clientes a una persona que tenga 5. Busca verlo mejor desde la perspectiva de cuánto te genera cada cliente, ¿vale? Y empieza a segmentar tus clientes. No veas desde ejecutivo, velo desde los clientes. Eso te va a servir mucho más. Perfecto, señor Patricio. Tenemos todavía una consulta, pero invitarlos a los participantes a que si tienen alguna pregunta nos puedan escribir por el chat y también recordarles que estoy compartiendo el enlace para que puedan registrar su asistencia. Me gustaría mencionarles también, invitarlos a que no se vayan después para poder continuar con el segundo bloque. Vamos a hacer un segundo bloque de unos 15, 20 minutitos nada más, donde vamos a poder explicarles un poco sobre los beneficios que tienen en su membresía. Correcto, en el tema de la publicidad, consultorio empresarial. Sí, a ver, tenemos aquí la señorita Melina nos consulta, si somos una empresa pequeña, ¿cómo levantamos información para lo que son servicios? La empresa independientemente, sea grande o pequeña, siempre te va a generar información, siempre te generan datos, ¿no? Y no se sientan limitados porque son pequeños o grandes. Yo te invito a que revises la cantidad de documentación que estás generando, la cantidad de facturas que estás generando, la cantidad de contactos con clientes que estás generando, ¿no? Sería interesante tener una mayor claridad sobre el giro de negocio para de acuerdo a eso poder dar una respuesta, ¿no? Pero sería por ese lado, en todo caso, igual encantado, si me escriben después, no hay ningún problema, con gusto le respondo. Perfecto, muchas gracias, señor. Nos consulta Yo también, quisiera, sí. quisiera, solo antes de seguir avanzando, me encantaría invitar a la gente a que ahora entren nuevamente a Menti, ¿vale? Perdón que corte ahí el tema y no hay ningún problema, Amy. Se me pueden compartir las preguntas, encantado, yo le respondo ahí y para que les haga llegar a los asociados. Me gustaría invitarles a que entren a Menti e ingresen nuevamente este código, ¿ya? Porque para mí es importante poder tener su retroalimentación, ¿vale? Sé que ha sido muy de una vía acá estar transmitiéndoles todo este material, pero me encantaría poder escucharles y ya algunos están respondiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál tema fue el que más llamó tu atención y te gustaría hacer más a futuro? Entonces, ahí sí podemos, agradecería mucho si me pueden ir respondiendo y si quieres, Amy, sigamos revisando las preguntas. ¿Te parece? Mientras la gente va respondiendo. Perfecto. Perfecto, señor. Sí, a ver, tenemos otra consulta del señor Abelardo. Nos pregunta cómo saber si me estoy dirigiendo al cliente adecuado y por último, en esos temas de virtualidad, los reportes de ventas de los vendedores, si tal vez son más necesarios. Mira, vamos ya para hacia adelante. El reporte de venta sí o sí lo vas a necesitar. Es tu horizonte, te dice dónde estás, a dónde estás llegando, ¿no? Si estás llegando a buen puerto o no. Entonces, eso no puedes descartarlo. ¿Me recuerdas la primera parte? Me dijiste de los clientes. La primera parte es cómo saber si me estoy dirigiendo al cliente adecuado. Esa es la pregunta. Mira, yo ahí para saber si te estás dirigiendo al cliente adecuado, va a depender de la industria en la que estés. Se requiere un poco más de contexto ahí para poder responderte, pero lo que sí te podría decir es, hay que apoyarse mucho en estudios de mercado, hay que apoyarse mucho en investigación del mercado para entender si estás llegando a los clientes correctos. Vale, muchas veces hablamos de los nichos de mercado, ¿no? El grupo de personas que cumplen con ciertas características son mis clientes. Hay un concepto que se llama el buyer persona, que se maneja mucho ahora en marketing digital y que se lo puede aplicar a los negocios en off, que es detallar y describir cuál es tu cliente ideal, ¿no? Tú puedes decir, es una persona de 38 años, que es ejecutivo, digamos, ¿no? Si soy una empresa de bebidas, decir, ok, de bebidas de una cerveza, por ejemplo, puedes decir, ok, mi target o el objetivo al que quiero llegar es una persona de 30, 40 años, de ejecutivo, me invento, ¿no? Y que diga que tengo un ingreso de tanto, que tiene este hobby, y todo eso, esa metodología te va a permitir entender mejor
cómo llegar a tus clientes y saber si estás llegando a los clientes adecuados. Muchas gracias. Nos pregunta el señor Guillermo, en una parte usted comentó en la presentación sobre mi responsabilidad termina donde comienza la tuya. Sin embargo, se podría aterrizar en que no se ejecute un objetivo por algún quiebre en el proceso. ¿Cómo se podría manejar ese tema? Mira, todo va a depender del nivel de profesionalismo de la gente en tu empresa. ¿Ya? Lo que es importante es generar ese sentido de responsabilidad en las personas. Y por eso es que es importante el proceso, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Y no es un ejemplo realmente en la empresa en la que estoy, sino es algo que me sucedió en el pasado. Y es, yo en su momento tenía que entregar un presupuesto del área de ventas. Y si no entregaba ese presupuesto, no me daban la plata para ejecutar ciertas actividades. Pero yo no podía definir ese presupuesto sin tener la visibilidad de las necesidades del equipo de ventas, porque el equipo de ventas es quien tiene esa sensibilidad del potencial que hay en el mercado. Yo me basé en data histórica, levanté, hice mi trabajo, hice mi gestión, ¿ya? Pero nunca tuve el input del de ventas. Y fue cuando me volteé donde mi jefe y le dije, jefe, yo tengo este ejercicio, lo hice, pero ventas nunca me lo dio. ¿Qué hacemos? Entonces, normalmente cuando no se cumple con esa responsabilidad del llamado a solventar ese tema es un superior que pueda generar esa armonía entre las partes y buscar el punto medio y más que nada generar la reflexión hacia la persona que me está cumpliendo. Es un tema mucho de personas eso. Espero haber podido responder la pregunta ahí. Muchas gracias. Nos pregunta también el señor Willy, me parece que es la última consulta, no, hay una más. Nos pregunta el señor Willy, ¿qué herramientas recomienda para poder segmentar bien a los clientes? ¿Qué herramientas? Va a depender de la información que tengas, pero realmente si eres una empresa que está empezando, no necesariamente necesitas algo tan en momento. Como les digo, lo puedes hacer desde un Excel, desde un archivo Excel, como lo puedes llegar a hacer en herramientas muy sofisticadas, dependiendo del giro de negocio que tengas. Lo importante es que tengas claro quién es, y vuelvo y repito, lo importante es tener claro quién es tu cliente. Debes de tener claro qué variables son, quién es, ¿vale? Muchas gracias, señor Patricio. Y vamos a dar pase a la última consulta. Bueno, más que nada es una recomendación que nos consulta el señor Mario. Si es que usted le podría recomendar tal vez alguna ERP para alguna pequeña empresa. Una RP, hay un RP que se llama SAP Business One. Es de SAP. Es una nueva herramienta que está, bueno, no es tan nueva, pero lo sacó SAP, es una empresa muy grande, una empresa alemana muy buena, que es una versión muy para pequeña y mediana empresa. Una muy buena empresa, es una muy buena herramienta. De ahí hay otras herramientas que esas entre las internacionales. Acá localmente conozco, si es una empresa de consumo masivo, conozco una que se llama Rex también, que es muy buena. Eh, Podría revisar en mayor detalle, pero en esencia hay esas dos ahorita acá que le podrían servir. Perfecto, señor Patricio. Muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. También agradecerle en nombre del señor Emilio Alarcón y también la Escuela de Ventas por la exposición, ese tema bastante interesante. Gracias. Yo solo quisiera cerrar este espacio haciéndole esta reflexión y es, a mí me encanta decirle a la gente de que prefiero cuestionar 1000 veces y quedar como el curioso antes que no preguntar nada y embarrarla por no conocer. Llévense esa frase y transmítale a toda la gente de su organización. Van a ver cómo las cosas cambian. Que la gente pregunte y que la tenga clara. Porque la gente cuando la embarra, como decimos, que daña algo, es porque no sabe, más no porque quiera hacerlo. Difícilmente, ¿vale?